Saludos. En esta oportunidad hablaremos sobre los problemas éticos. En cuanto a las encrucijadas éticas o problemas éticos contemporáneos, tenemos que decir que los dilemas éticos en la actualidad son muchos, abiertos e inabarcables. Podríamos citar como por ejemplo que en los últimos 25 años, en el sector de la medicina, han habido muchísimos más cambios que en los últimos 25 siglos, alterando todo, desde el comienzo hasta el final de la vida. Así como en la medicina, los avances tecnológicos han contribuido a que surjan situaciones que quizás en otros tiempos nos parecían inconcebibles. Hoy se trastocan los valores del hombre, las bases de la sociedad se encuentran en constante acomodación ante los cambios. Es aquí donde se plantean los conflictos morales, en cuanto a qué es aceptable y qué no, y sus respectivas consecuencias que muchas veces no son ni científicas, ni tecnológicas, ni moralmente aceptables. En cuanto al problema ético, tenemos que es un acontecimiento en el que se plantea una situación posible en el ámbito de la realidad y que tiene una carga conflictiva a nivel moral. El protagonista se encuentra ante un escenario decisivo ante el cual solo existen dos y nada más que dos opciones, siendo ambas soluciones igualmente factibles y defendibles. Tenemos que los dilemas pueden ser hipotéticos o reales. Como su palabra indica, hipotéticos quiere decir que pueden ser problemas abstractos que a veces son de difícil ubicación en la realidad. Y los reales normalmente suelen extraerse de situaciones históricas, vivencias personales o de medios de comunicación. Dentro de los principales problemas éticos contemporáneos podríamos enunciar el aborto, la discriminación social, bioética, eugenesia, eutanasia, xenofobia, pansexualidad, desigualdad, marginalidad, violencia social, deterioro ecológico, consumismo y la pena de muerte, entre otros. Nuestro equipo ha escogido hablar específicamente de lo que es la eugenesia y la eutanasia, digamos que los dos polos que descifran la vida. En cuanto a la eugenesia, tenemos que etimológicamente significa el buen nacimiento, y se entiende que es el intento de mejorar el patrimonio hereditario de la humanidad. Es una idea antigua que cobró auge en el siglo XIX con la obra de Francis Galton, donde plantea ver qué individuos tienen cualidades deseables o indeseables y fomentar o evitar su distribución según sean sus cualidades. Hoy se asocia la eugenesia con el análisis genéticos y selección de los genes. Esta eugenesia puede ser positiva o negativa. Cuando hablamos de positiva es mejorar los caracteres deseables de la población y negativa disminuir los caracteres indeseables en la población. En cuanto a la eutanasia, etimológicamente significa buena muerte. Y es en 1646 donde tenemos el primer antecedente, cuando en el diccionario de Oxford cita que se refería al estado de la mente de una persona al momento de su muerte. Es a finales del siglo XIX donde la eutanasia comienza a adquirir el significado donde se le da el uso presente. La acepción buena muerte se comenzó a utilizar en el siglo XVI con Francis Bacon. La eutanasia, según el diccionario Webster, es un acto de provocar la muerte sin dolor a las personas que sufren de enfermedades incurables. Se sobreentiende que existe un motivo piadoso para ello. Y por último, según la Asociación Médica Mundial, es un acto deliberado y contrario a la ética de dar fin a la vida de un paciente, ya sea por su propio requerimiento o por la petición de los familiares. Presencia en el mundo y postura de diversos actores. Tanto la eutanasia como la eugenesia nos parecen conceptos muy lejanos, ligados a las sociedades poco respetuosas con los derechos de los individuos, y sin embargo no es así. Si bien son prácticas que pueden ayudar a las personas a aliviar sus sufrimientos, no hay que olvidar que al fin de cuentas es un asesinato, por ende el punto cuestionable está en la moralidad de la eutanasia y la eugenesia como un acto deliberado en contra de la vida, desde el ámbito legal, ético y religioso. Desde el contexto legal, en varios países continúa siendo legal. Sin embargo, en nuestro continente, desde 1997, está vigente la Ley de Eutanasia de Oregón, que establece requisitos similares a las legislaciones de Bélgica y Holanda. Pero en Oregón, el enfermo puede pedir al médico la prescripción de una sustancia letal. En otros países, avanza hoy a grandes pasos. China, Alemania, Japón e India podrían en breve anunciar su legalización. Así es que para los defensores de la eutanasia, la dignidad humana del enfermo consistiría en el derecho a elegir libremente el momento de la propia muerte. Para sus detractores, la dignidad humana obliga a oponerse a la eutanasia por considerarla una arbitrariedad humana frente a un problema moral, ya sea fundamentado en la religión o en los principios de carácter laico.
pero existe una pendiente resbaladiza que va de la eutanasia a la eugenesia y de allí a la eliminación de la diversidad funcional, y daría a entender que la dignidad y la existencia depende de determinadas cualidades. Consecuencias. Tras pocos años, el aumento de casos irá privando a la eutanasia de su carácter excepcional y será más fácil pensar que es una mediación no carente de ventajas y una terapéutica aceptable. La eutanasia le ganará tramposamente la batalla a los cuidados paliativos por ser más indolora, rápida, estética y económica, convirtiéndose para el enfermo en el derecho exigible a una muerte dulce, para los allegados a una salida más cómoda, para algunos médicos en un recurso sencillo que ahorra tiempo y esfuerzos, y para los gestores sanitarios en una intervención de óptimo resultado, costo-eficacia. Para aquellos profesionales que acepten la eutanasia voluntaria, la eutanasia involuntaria se convertirá por razones de coherencia moral en una obligación indeclinable. Esta fase podría llevar a un punto donde se razonaría que la vida de ciertos pacientes es tan carente de calidad, tiene tan alto costo, que no son dignas de ser vividas. Sería muy fácil expropiar al paciente de su libertad de escoger seguir viviendo. Se generalizaría este concepto a otros enfermos y la eutanasia sustituiría a la medicina. Hablamos entonces del valor de la vida humana, pero como personas y como sujetos sociales nos importa cada vez más señalar en qué consiste y a qué nos obliga, si queremos poner en práctica esta valoración. El conocimiento actual de la vida humana desde el punto de vista biológico alcanza un detalle y una profundidad que nos permite formular con más y mejor precisión una idea esencial, que cada ser humano es único e irrepetible, valioso por el hecho de serlo y de vivir. Respecto a la postura crítica del grupo con relación a la eugenesia y a la eutanasia, es importante resaltar lo siguiente. La eugenesia, el peligro que representa es que estos descubrimientos, herramientas y tecnologías se utilicen de modo indiscriminado, lucrativo, sin ningún tipo de normativa moral o ética por parte de las personas o instituciones que tienen el poder de utilizar estas herramientas. Como por ejemplo clonar personas humanas para trasplantes de órganos, clonar animales que ya se ha hecho y se hace, utilizarlo como un arma bacteriológica entre países. Es importante preguntarse dónde se desdibujan las nociones de la vida, de los derechos humanos. ¿Qué pasaría en el mundo donde se invirtiera la procreación de un ser humano en su proceso natural por un pedido a la carta de un hijo? ¿Para qué existimos? ¿Tendría sentido la unión en pareja? En cuanto a la eutanasia, que ha surgido como una forma piadosa para dar fin a la vida de una persona que padece de una enfermedad, también es cierto que la dignidad de la persona no desaparece con la misma. No es posible juzgar a partir de las concepciones existenciales individuales la calidad de vida y que se pueda decidir acabar con ella de manera activa. La práctica de la eutanasia es peligrosa y mucho más en una sociedad tan relativizada respecto a los valores y derechos humanos como la que está transcurriendo en estos principios del siglo XXI, donde el hedonismo permanece frente a la continencia de los placeres humanos. Pareciera que hemos perdido la capacidad de vivir lo que es parte de la vida, así como la salud, la enfermedad, la alegría o el dolor. El desafío está en los dos puntos opuestos, donde se encuentra la razón de vivir, en creer que se tiene el poder omnipotente de crear la vida y de quitarla. Para finalizar, una frase de George Simmel que expresa: la vida y la muerte se encuentran en la misma escala del ser, mas por encima de ambas hay ciertos valores. Es la presencia de la muerte lo que le da sentido y aún contenido a la vida. Además de no morirnos en un instante último, sino que la muerte es un elemento continuamente formador de nuestra existencia. Gracias.